Desde que fundé mi consultora, supe que cada empresa tiene una historia que contar, un latido al borde del silencio esperando ser escuchado. Como siempre, mi oficina era un hervidero de actividad, pero esa mañana, la rutina se rompió con la llegada de Derek y su protegida, Elise. Un placer, Hannah. He oído mucho sobre ti, dijo Derek, extendiendo una mano que escondía un ego del tamaño de su empresa. Tras él, como su sombra, Elise me escudriñaba con ojos escépticos. Es un honor tenerlos aquí, comencé, proyectando mis gráficos de rescates empresariales pasados. Como verán, en Hannah Strategies, no solo salvamos barcos a la deriva, les enseñamos a navegar de nuevo. Derek asintió, su mirada era la de quien veía números en vez de sueños. Pero Elise, ella era un enigma. Interesante, pero, ¿no cree que estos métodos son algo anticuados?, preguntó, su voz tan fría como el mármol. Reprimí el impulso de defenderme con ardor. Elise, las raíces bien plantadas son las que sostienen los árboles más altos, repliqué. Ella soltó una risita, su juventud desbordante en confianza mal colocada. Claro, pero incluso los árboles más altos pueden ser derribados. Es la era digital, los árboles crecen en la nube ahora. Derek interrumpió, buscando suavizar el golpe. Lo que Elise intenta decir es que siempre hay espacio para la innovación. Sí, claro, añadí con una sonrisa forzada. Y la innovación no siempre significa reinventar la rueda, a veces es saber en qué dirección girarla. Elise se cruzó de brazos, evidentemente insatisfecha con la metáfora. Bueno, espero que su rueda no esté demasiado desgastada para el camino que tiene por delante, dijo, su tono teñido de desdén. En ese momento, mi móvil vibró, un recordatorio de una conferencia a la que debía asistir. Si me disculpan, dije mientras me levantaba, pero los dejo en manos de mi equipo. Ellos continuarán mostrándoles por qué Hannah Strategies es todo menos obsoleto. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché el susurro de Elise dirigido a Derek, pero lo suficientemente alto como para que lo captara. Es como alguien intentando vender buscapersonas en la era de los smartphones. Mi paso vaciló por un instante, pero no me di la vuelta. En mi mente, la semilla de algo nuevo comenzó a brotar. Elise no lo sabía, pero acababa de encender la chispa de lo que sería su caída. Y yo sería el fuego. Los días que siguieron a la visita de Derek y Elise fueron como navegar en aguas turbulentas. Con cada propuesta que presentaba, sentía la mirada desaprobadora de Elise sobre mí, cada vez más punzante. Sin embargo, yo no soy de las que se rinden fácilmente. Era un jueves gris y lluvioso, el tipo de día que parecía reflejar mi estado de ánimo, cuando Elise me convocó a una reunión inesperada en su oficina. Hannah, tu enfoque es encantador, pero nos preguntamos si encaja con la dirección que estamos tomando, inició Elise, mirándome por encima de su laptop. Encantador, repetí, dejando que la palabra girara en mi mente. Mis estrategias han salvado empresas de la bancarrota. Eso es más que encantador, es esencial. Ella sonrió, una curva fría en sus labios rojos. Oh, lo sabemos. Pero también sabemos que a veces lo esencial puede evolucionar. Y, desafortunadamente, no vemos esa evolución aquí. Sentí una oleada de frustración, pero me mantuve serena. ¿Evolucionar implica descartar lo que funciona en favor de modas pasajeras? La sonrisa de Elise se ensanchó, y ella se inclinó hacia adelante. No se trata de modas, se trata de progreso. Y progreso significa tomar decisiones difíciles. No veo la dificultad en despreciar el trabajo duro y los resultados probados, respondí con un filo en mi voz. Pero si esa es la decisión que han tomado, estaré dispuesta a acatarla. Fue entonces cuando llegó la estocada. Exactamente, Hannah. Es por eso que creemos que es mejor terminar nuestro contrato contigo. Por un momento, la habitación pareció girar ligeramente. Tantos años construyendo una reputación,
tantas horas sin dormir, y todo para ser descartada por alguien que aún tenía tanto que aprender. Asentí, sintiendo una mezcla de ira y desafío. De acuerdo, Elise. Terminemos el contrato. Pero que quede claro que no es porque mi empresa no cumple, sino porque ustedes no están listos para lo que ofrecemos. Me levanté, mis manos firmemente plantadas en la mesa. Será interesante ver cómo manejan las consecuencias de esta evolución de la que hablan. Al salir, podía sentir la mirada triunfal de Elise en mi espalda. Pero también sabía algo que ella aún no había aprendido. A veces, incluso la despedida más forzada puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Y yo estaba a punto de escribir mi siguiente capítulo. Las siguientes semanas, mientras observaba desde lejos el efecto dominó de mi salida, la calma en mi oficina era el contrapunto perfecto al caos que había dejado atrás. La arrogancia de Elise había iniciado una reacción en cadena y yo no tenía intención de interrumpirla. Un martes por la tarde, con la lluvia golpeando las ventanas como un eco de los días más sombríos, mi teléfono comenzó a sonar. El ID de llamante mostraba la empresa de Elise. Dejé que sonara. Al cabo de un rato, el silencio regresó, solo para ser roto de nuevo por la insistente melodía. Esta vez, dejé que la llamada se dirigiera al buzón de voz. No tenía tiempo para juegos infantiles. Al terminar el día, mi curiosidad venció. Presioné el botón para escuchar el mensaje, y la voz de Elise llenó la habitación. Hannah, sabes tan bien como yo que este no es el final que ninguna de nosotras quería. Hay mucho que podríamos hacer juntas. Llámame. Borré el mensaje sin un segundo pensamiento. Las horas extra que había invertido en mi software ahora estaban dando sus frutos. La pantalla de mi computadora mostraba gráficos en ascenso, una melodía mucho más dulce que la voz de Elise suplicando en el fondo. Esa noche, mientras trabajaba tarde, el teléfono sonó nuevamente. La persistencia de Elise rozaba lo patético. Hannah, por favor, hablemos. Estoy segura de que hay una solución. Podemos beneficiarnos mutuamente de esto. Su voz traicionaba un temblor de duda. Apagué el teléfono. No había lugar para la duda en mi mundo. Elise había despreciado mi experiencia, había subestimado mi resiliencia. La confianza de mi equipo en mí era inquebrantable, y juntos, estábamos a punto de lanzar algo grande. Y entonces llegó el día del lanzamiento. Mientras la ciudad dormía, mi equipo y yo nos reunimos alrededor de las pantallas, observando el nacimiento de nuestra creación en el mundo digital. Era más que un producto, era una declaración, un grito de batalla en código y diseño. Los emails comenzaron a llegar, primero uno, luego otro, y pronto una cascada de confirmaciones de interés y pedidos de demostraciones. La industria que Elise pensó que dominaba estaba ahora volteando la mirada hacia nosotros. Elise llamó una vez más esa mañana, pero ya no había nada que hablar. Mientras su firma se tambaleaba, la nuestra se elevaba. Elise había plantado las semillas de su propia incertidumbre y yo había cosechado el fruto de la perseverancia. Miré por la ventana, el amanecer rompía con suaves tonos de rosa y naranja. Era un nuevo día, un nuevo comienzo, y Elise, ella ya era solo una nota al pie en el capítulo que yo había cerrado. Había algo en el aire esa mañana, una carga de electricidad anticipatoria que hacía que cada cabello en mi nuca se erizara. Era el día del lanzamiento de nuestro software, la culminación de meses de esfuerzo y pasión. El equipo y yo nos reunimos en la sala de conferencias, nuestras miradas fijas en la gran pantalla que dominaba la habitación. El contador en la pantalla marcaba los minutos restantes. Esto es más que un lanzamiento, equipo, comencé, es nuestra declaración de que no somos prescindibles. Las palabras fueron recibidas con asentimientos y sonrisas firmes. Los últimos meses habían sido un torbellino, pero aquí estábamos, unidos y listos para el gran momento. El reloj marcó 0 y pulsé el botón. Los servidores cobraron vida, y nuestra creación se abrió camino hacia el mundo.
No hubo explosiones ni fanfarrias, solo el suave zumbido de la maquinaria cumpliendo su propósito. La respuesta no se hizo esperar. Mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones. Correos electrónicos de clientes potenciales, consultas de prensa, el zumbido de las redes sociales creciendo en un crescendo de interés. «Hannah, mira esto», exclamó Marta, nuestra directora de marketing, señalando su pantalla donde los gráficos de interacción subían como la espuma. Mientras tanto, el teléfono de la oficina sonaba incansablemente. Al principio, lo dejé así, pero después de la 10ª llamada, levanté el auricular. «Hannah Strategies, ¿cómo puedo ayudarle?». Era Elise. Su voz tenía ese tono artificialmente calmado que la gente usa cuando está al borde del pánico. «Hannah, vi tu lanzamiento. Es impresionante», admitió a regañadientes. «Gracias, Elise. Me alegra que lo pienses», dije, manteniendo mi tono neutral. «Hay espacio para ambos en el mercado, ¿verdad? Quizás podríamos colaborar». Colaborar. La palabra colgaba entre nosotras, un eco de lo que podría haber sido y nunca sería. «El mercado es amplio, pero mi agenda está bastante llena, Elise. Lo siento». Corté la llamada, sintiendo un remolino de emociones. No era alegría ni venganza lo que me llenaba, era la satisfacción del deber cumplido, del reconocimiento ganado a pulso, no por compasión o conveniencia. El reloj marcaba las 6 de la tarde y la oficina bullía como una colmena en pleno verano. Mis colegas y yo habíamos pasado de una presentación a otra, apenas nos dábamos tiempo para respirar entre cada demostración de nuestro nuevo software. Los clientes potenciales se alineaban, sus rostros iluminados por la misma emoción que sentíamos nosotros. «Increíble, Hannah. Esto cambiará completamente la forma en que manejamos nuestros datos», exclamó un CEO, su voz llena de admiración mientras cerrábamos otra venta. Sonreí, sintiendo un calor de orgullo en mi pecho. «Eso es solo la punta del iceberg», dije. «Esperen a ver las actualizaciones que tenemos planeadas». El día se deslizó en una serie de éxitos y celebraciones, cada apretón de manos era un ladrillo más en la fundación del futuro que estábamos construyendo. La tarde dio paso a la noche, y con ella llegó un merecido momento de pausa. «Brindemos por Hannah y el equipo», anunció Javier, nuestro desarrollador principal, levantando una copa de champán. Los corchos saltaron y la risa llenó la habitación. Era el tipo de momento que quería grabar en mi memoria, un instante de alegría pura y satisfacción. Pero mientras el equipo continuaba celebrando, sentí la necesidad de un momento de soledad. Me escabullí de la sala y entré en mi oficina, cerrando la puerta detrás de mí con un suave clic. La habitación estaba bañada en la suave luz de las lámparas de pie, creando un santuario de calma lejos del bullicio exterior. Me acerqué a la ventana y miré hacia la ciudad extendiéndose más allá del cristal. Las luces parpadeaban como estrellas caídas, cada una contando su propia historia. Este era mi cosmos, un universo que había ayudado a moldear con determinación y sueño. Las luces de la ciudad eran un reflejo de cada desafío superado, de cada duda convertida en certeza. Apoyé la frente contra el vidrio frío, dejando que la tranquilidad del momento me llenara. Era aquí, en este silencio, donde los ecos de la victoria eran más dulces, donde el ruido del mundo se desvanecía y todo lo que quedaba era la esencia de lo que había logrado. Y en ese silencio, hice una promesa. Cada paso que demos de aquí en adelante será audaz, intencionado y revolucionario. No solo estamos en el negocio de la tecnología, estamos en el negocio de cambiar el mundo. La noche avanzaba y el silencio en mi oficina se convirtió en un aliado. Era el cómplice que me permitía pensar, soñar y planificar. Hannah Strategies no era solo una empresa, era un movimiento, y con el software que habíamos lanzado, estábamos listos para liderar la carga. Finalmente, me alejé de la ventana y apagué las luces. La oscuridad me envolvió como un capullo, pero no era opresiva.
Era el tipo de oscuridad que precede al amanecer, llena de potencial y promesas de luz. Cerré la puerta de mi oficina y me uní a la celebración que continuaba, llevando conmigo la tranquilidad y la convicción que el silencio me había otorgado. El futuro estaba esperando, y yo, con mi equipo, estábamos listos para encontrarnos con él. La fama de nuestro software se disparó como un cohete en esos días. Cada revisión que llegaba era como una melodía, y cada contrato firmado, un coro que elevaba nuestra sinfonía empresarial a nuevas alturas. Y con esa fama, las llamadas de Elise se intensificaron, un recordatorio constante de la batalla que había librado. Una tarde, mientras el atardecer lanzaba sus últimos destellos dorados sobre los rascacielos, tomé una de sus llamadas. «Hannah, esto se está saliendo de control», dijo Elise, su voz agitada. «¿El qué exactamente?», pregunté, aunque sabía muy bien a qué se refería. «Tu software, nuestra posición en el mercado, todo. Esto podría perjudicarnos a ambos si no manejamos esto con cuidado». «Elise, lo que has llamado perjuicio, yo lo llamo competencia. Es la base del mercado», dije, no sin una pizca de ironía. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Hannah, eres brillante, y lo sabes. Pero esto no es solo competencia. Esto es guerra». Me recosté en mi silla, contemplando la oscuridad que comenzaba a envolver la ciudad. Guerra es una palabra fuerte, Elise. Yo solo hice lo que cualquier empresario haría. Vi una oportunidad y la tomé. El silencio creció entre nosotras, denso como la neblina de un amanecer invernal. «Podríamos ser imparables juntas», intentó de nuevo, su tono ahora suplicante. «Algunas alianzas son más fuertes cuando no se forman», contesté. «Buena suerte, Elise». Y colgué, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Coloqué el teléfono en su base con un clic definitivo. Mi reflejo en la ventana mostraba una mujer hecha a sí misma, cuya única alianza era con su visión y la gente que creía en ella. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a asomarse, el silencio en mi oficina era profundo. La soledad del liderazgo pesaba sobre mis hombros, pero era un peso que había elegido llevar. La decisión de ignorar las llamadas de Elise no fue impulsiva. Fue el resultado de años de aprender que la verdadera fuerza viene de saber cuándo hablar y cuándo actuar. Y en ese silencio, actué. El software seguía conquistando mercados, y con cada presentación que hacíamos, el nombre de Hannah Strategies se grababa un poco más profundo en el panorama tecnológico. Elise y su gigante tecnológico se habían convertido en el pasado, una sombra difuminada por el brillo de nuestra innovación. La noche cayó completamente, y con ella, la certeza de que había tomado la decisión correcta. Las luces de la ciudad brillaban como luciérnagas en un campo eterno, cada una representando un desafío superado, un éxito cosechado, una guerra ganada en el silencio de la determinación. Los meses habían pasado desde que había lanzado nuestro software revolucionario, y las olas que había creado en la industria aún no se calmaban. Yo estaba en medio de una sesión de estrategia con mi equipo cuando mi asistente me informó que Elise había llamado otra vez. «Ella insiste en que es urgente», dijo Hannah, pasándome una nota con el mensaje de Elise. Suspiré, sintiendo una fatiga familiar al borde de mis pensamientos. «Dile que estoy en una reunión y que la devolveré la llamada más tarde», mentí. No tenía intención de hacerlo. Más tarde, mientras el equipo se dispersaba, la curiosidad me picó y reproduje el mensaje de Elise. Su voz sonaba desesperada, un marcado contraste con la confianza arrogante que había mostrado en nuestra primera reunión. «Hannah, es Elise. Escucha, sé que las cosas entre nosotras no han sido fáciles, pero estoy segura de que hay una manera de volver a encarrilarlo todo. ¿Podemos al menos hablar?». Borré el mensaje, reflexionando sobre la ironía de la situación. El cazador había sido cazado, la burladora, burlada. Era un giro que ni la más astuta de las novelas podría haber trazado mejor. Esa noche,
me quedé trabajando hasta tarde, sola en mi oficina con el resplandor de la luna filtrándose por la ventana. Mi computadora zumbaba suavemente, un recordatorio constante del progreso que habíamos hecho. De repente, el teléfono sonó. Era ella, otra vez. Respiré hondo y contesté. Hannah, por favor, empezó Elise, pero la corté. Elise, escucha. No somos amigas, ni colegas. Fuiste tú quien estableció las reglas del juego desde el principio. Ahora, las circunstancias han cambiado, pero las reglas no. Hubo una pausa. Pero todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿no crees?, dijo con una voz que apenas reconocí, temblorosa y débil. En los negocios, como en la naturaleza, no siempre hay una segunda oportunidad. Se sobrevive adaptándose y respetando a los demás. Algo que, me temo, llegas tarde a aprender. Por favor, Hannah, intentó de nuevo, pero yo estaba decidida. No hay nada más que hablar, Elise. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder. Miré hacia la ciudad, las luces parpadeantes contando historias de otros que, como yo, estaban haciendo sus propios caminos en el mundo. La noche era testigo de mi resolución. Cerré mi laptop, y mientras me levantaba, no pude evitar pensar en Elise. Había sido una jugadora en mi tablero, un peón en mi camino hacia la victoria. Pero al final del día, la partida había terminado y el tablero se había limpiado. Caminé hacia la puerta, apagué las luces y eché una última mirada a mi oficina. Era el santuario donde se habían forjado planes y estrategias, donde se habían tomado decisiones que cambiaron el curso de mi empresa para siempre. Al salir a la noche fresca, el aire me envolvió como un abrazo viejo y familiar. El capítulo de Elise había terminado, pero el mío apenas comenzaba. Con cada paso que daba alejándome de mi oficina, dejaba atrás el eco de lo que había sido y me movía hacia lo que sería. El juego había cambiado, y yo con él. Elise había quedado atrás, una nota en una melodía más larga y compleja